10 de mayo del 2025. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 31 al 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iban construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu hecho. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio es de Juan 6, del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto les escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes se van a querer marchar? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, reduciéndonos a seres raquíticos, la primera lectura que visionan la vida en blanco. La primera lectura que tenemos aquí ahorita nos menciona la de los Hechos de los Apóstoles. Veamos íntegramente para que podamos entender lo que hicieron. Anteriormente, bueno, pues esta lectura se decía que la había escrito el médico. Hoy sabemos que es el historiador Lucas. Capítulo 9, del 31 al 42. Dice que en aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Está hablando de la iglesia. La iglesia no son templos, la iglesia somos nosotros. Y dice ahí bien que gozaban de paz y tranquilidad los seres humanos, nosotros. ¿Sí? La iglesia éramos nosotros, o somos nosotros. En toda Judea, Galilea y Samaria. Recuerden que son las 3 partes en que se divide el país de Israel. La parte norte es Galilea, la parte central es Samaria y la parte sur es Judea. Del lado izquierdo está el mar Mediterráneo, del lado derecho del país de Israel está el mar de Galilea, en la parte norte, en la parte central está el río Jordán y en la parte sur está el mar Muerto. Y en toda esa región pues ya había paz, tranquilidad, mucha gente creía en Jesucristo. Se iba construyendo y progresaba el temor a Dios y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Es importante darnos cuenta que es la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cuándo empezó la era del Espíritu Santo? Cuando Jesucristo resucitó y después pasaron 50 días.
que es una fiesta que nosotros le llamamos Pentecostés. 50 costés, cosechas. Todos los días una cosecha. Y ya vivimos desde ese entonces la era del Espíritu Santo. Porque ya todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todos los bautizados, todos los creyentes. Bueno, y aquí muy claramente dice que pues esa gente ya desde entonces ya sentía el consuelo con el poder del Espíritu Santo. Nos menciona que Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Le dice santos a todas aquellas personas que estaban convertidas, ya reconciliadas, que ya habían cambiado su forma de vivir. Así les dice él, santos. Así nos lo traduce en las Sagradas Escrituras. Bueno, encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla, un enfermo. Eneas, ¿sí? Un paralítico. Y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te da la salud. Repito, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Ahí nos damos cuenta que Pedro no es el que hace el milagro. En nombre de Cristo, Jesús es el que hace el milagro de que ese paralítico que tenía enfermedad de hace 8 años se curara. Muy claramente lo dice ahí, ¿eh? Sí, pues, se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Al ver los milagros, pues la gente sigue a Jesucristo, cree en Jesucristo, se convierte, ¿sí? ¿Qué pasó con Judas Tomás? Que no creía hasta no ver a Jesucristo resucitado. ¿Y qué dijo Jesús? Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y bueno, pues todos nosotros somos dichosos porque no necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo en vida, ¿sí? Ni ver tantos milagros, ya tenemos el conocimiento. Recuerden que Jesús lo dice en la lectura, todo aquel que llega a Cristo, nosotros, es porque Dios nos lo ha permitido, nuestro Padre Dios. Bueno, seguimos con la lectura. Había, en la parte 2, había en Jaffa una discípula llamada Tabita. Recuerden que Jesucristo tenía muchos discípulos, hombres y mujeres. Cuando decimos discípulos estamos pensando que no estamos hablando de los apóstoles, y no, hermano, no. Mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres, y se les decía discípulos. Bueno, había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Hacer obras buenas. Acuérdense del mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el nuevo mandamiento que les dejo, en donde se encierran todas las leyes de los profetas, dice Jesús. Bueno, hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces, cayó enferma. No nos dice de qué enfermedad cayó enferma Tabita, ¿no? No sabemos. Y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, o sea, discípulos, no los apóstoles, gente que había seguido a Jesucristo, eran sus discípulos, ¿no? Se enteraron que andaba Pedro por allí, enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros, Pedro. En ese momento Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar lo llevaron a la sala de arriba y le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ella. O sea, Tabita ayudaba mucho a las viudas. Recordemos que las viudas se aprovechaban de ellas porque no tenían quien las defendiera. Si tenían un hijo mayor de 12 años, tenían un hermano, tenían el papá o el abuelo, bueno, pues las respetaban, pero si no, les quitaban todas sus cosas. Y Tabita ayudaba mucho a las viudas. Ahí nos menciona muy claramente que ellas le mostraron a Pedro, ¿sí?, los vestidos y los mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellos. Ayudaba a las viudas. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Darle casa al necesitado, vestir al desnudo, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. ¿Te dan cuenta de eso? Bueno, ahí lo vamos entendiendo nosotros. Pedro, mandando salir afuera a todos, se arrodilló. A ver, repito. Pedro, al salir fuera a todos, se arrodilló y se puso a rezar. Pedro, nuestro primer papa, Simón Pedro, ¿sí?
se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Pedro no hace el milagro, le pide a Dios, le pide a nuestro Señor Jesucristo que esta niña, esta mujer, resucite. Levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dándole la mano, la levantó y llamando a los santos, así les dice a los santos, a los ya que estaban convertidos, y a las viudas, la presentó viva. Eso se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Como les vuelvo a repetir, estaban creyendo en Cristo, estaban creyendo en la doctrina, estaban creyendo en Dios por los milagros que veían. Igual que Judas, Tomás, igual. Recuerden que le decimos Tomás porque es un apodo, pero su verdadero nombre era Judas Tomás. ¿Sí? Bueno, pues que quede claro aquí que Pedro pues no hace milagros. No hay ninguna parte en la Sagrada Escritura que diga, ¿sí?, que los muertos, los apóstoles muertos interceden por nosotros. No hay ninguna parte en las Sagradas Escrituras. Aquí sí nos enseña que estando vivo Pedro, Dios, ¿verdad?, por medio de Pedro, Jesucristo por medio de Pedro, ayudaba a la gente con el poder del Espíritu Santo. Pero estaba vivo Pedro. Hoy en día le pedimos a los apóstoles, a los santos, que nos ayuden, pues ya se murieron. No hay ninguna parte en la Sagrada Escritura que diga que interceden por nosotros los muertos. En vida sí, ahí muy claramente. Y no hacen milagro ellos. No hacen milagros Pedro. Primero le dijo Jesús, por Jesucristo estás curado. Y aquí es arrodilla y es oración para resucitar a Tabita. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al Evangelio. Es Juan 6 del 60 al 69. Dice que en aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron, acuérdense que había muchos discípulos que seguían a Jesucristo, no eran nada más los apóstoles, Sí, porque acuérdense que cuando decimos discípulos estamos pensando en los apóstoles de Jesucristo. No, había hombres y mujeres que seguían a Jesucristo. Dicen, este modo de hablar es muy duro, ¿quién puede hacerle caso? Dicen, se ponen así como, no inventes, está muy difícil su situación, ¿no? Como para seguirlo, para hacer lo que él dice, ¿no? Sí, no, porque se anteponen lo mundano, terrenal y material en nuestras vidas. Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto les escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir de donde estaba antes, ¿qué pensarían? Bueno, y habla otra vez, el Espíritu es quien da vida. Fíjense cómo habla entonces el Señor. El Espíritu Santo es el que da vida. Vuelve a hablar del Espíritu Santo. La carne no sirve para nada. Pues no, hermano, la carne el Señor nos ha regalado una máquina biológica que nos da la oportunidad de vivir 120 años, pero pues nosotros no le echamos antes, ¿no? Sí, no, pues, muy poca gente llega a los 90, 100 años, ¿no? Y ya no digo más porque son contados, ¿sí? Si nos acabamos la vida antes, pues sí. Pero nos da la vida para que hagamos el bien a los demás. Recuerden que pues eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar, hermanos. Hacer el bien a los demás. Bueno. ¿Qué sigue diciendo aquí? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Cómo dice el Señor? Espíritu y vida. Lo que yo les estoy enseñando. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen. No, pues sí. Eso les pasaba a los judíos en la antigüedad. Todo lo que las generaciones nuevas, ¿sí?, tenían el conocimiento de la historia de todo lo que Dios les había ayudado a los judíos, a los israelitas. Y aún así, se desviaban. Igual que nosotros. Tenemos la oportunidad de conocer, amar y servir a Dios y nos desviamos, nos vamos por otro lado. Preferimos lo mundano, terrenal y material. ¿Sí? Y nos sigue diciendo aquí la palabra de Dios, pues no creen. Bueno, dice, pero Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Sí, pues ya sabía que Judas, el del pueblo de Iscariote, lo iba a entregar. O sea, y ya se los había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Y acuérdense que Judas hizo el trabajo sucio, nadie podía hacer lo que Judas hizo. Ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles. Acuérdense que Judas nació en Judea
Y Jesús nació en Judea, en Belén de Judea. Aunque se fue a vivir a Nazaret, ya cuando tenía 3, 4 años, que primero se fue a Egipto y ya llegó en 3, 4 años allá a Nazaret, a Galilea. Y todos pensaban que pues, era de Galilea, pero no, pues era de Judea, de Belén de Judea. Eran descendientes, Judas Iscariote y Jesús eran descendientes de la tribu de Judá, de uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Saben eso? Sí. Y pues eran paisanos y a lo mejor hasta familiares eran. Todos los demás discípulos eran galileos, de la parte norte del país de Israel, no vivían ni nacieron en la parte sur, donde nació Jesucristo y donde nació Judas Iscariote. Y no creen. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. O sea, Judas Iscariote llegó a nuestro Señor Jesucristo porque Dios así tenía su plan. Él tenía que hacer su trabajo. Recuerden que Judas pues lo que quería era que nuestro Señor Jesucristo tuviera una reunión con el Sanedrín, que limara asperezas, que tuvieran una reconciliación entre ellos, porque pues, sí, siempre había habido una situación áspera con el Sanedrín. Quería darle una entrevista, ¿no? Le decían, oye, queremos hablar con el maestro, con tu maestro queremos hablar. ¿Cuándo? Dinos, ¿cómo? Te damos un dinero, pero tú dinos. No, pero es que nunca le dijeron, queremos juzgar a tu maestro, queremos matar a tu maestro, queremos condenar a tu... No, le dice eso a Judas y dice Judas, que están locos ustedes o qué. Pues sí, ¿eh? Le dijeron, queremos entrevistarnos con tu maestro, queremos tener conversación con él, queremos hablar con él, tenemos una reunión con el Sanedrín, queremos... Tú dinos cuándo. Pues yo les digo, pero es que no se puede, porque siempre hay mucha gente. Y si ven que ustedes llegan con su guardia, con los soldados, van a pensar que lo van a arrestar. Sí, tú dinos cuándo, ¿no? Y por eso Judas, cuando está en la última cena con nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo dice, uno de ustedes me va a entregar. Dijo, pues ya sabes. No, pues tú todo lo sabes. ¿Soy yo? Pues sí, anda, ve a hacer lo que tienes que hacer. Bueno. Y ahí va, les dicen, ¿no? Que del huerto de los olivos, y es en donde aprenden a nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto llega, pues lo aprenden como si fuera un bandido, ¿eh? Y Judas pues se da cuenta de eso. Recuerden que Judas devolvió las monedas al templo. Bueno, ya les voy a platicar más de Judas. Eso ya después, si quieren, se los platico. Nada más les estoy dando un thriller, como le dicen, ¿no? Una introducción. Bueno. Sigue diciendo entonces aquí, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no me lo envía, me lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron para atrás y ya no volvieron a ir con él. Sí, muchos discípulos. Mucha gente que lo seguía a Jesús. Había mujeres que seguían a Jesucristo. Una de ellas era María, la de Magdala, o María, la de Cleofas. ¿Sí? Había muchas, la de Betania, Marta. ¿Sí? Muchas mujeres, ¿no? La adúltera también seguía a nuestro Jesucristo. Había mucha gente, muchas mujeres y hombres, mujeres, eran discípulos. Entonces aquí se dirige a los 12 discípulos, a los 11 apóstoles, y les dice, ¿también ustedes van a quererse marchar? ¿También ustedes? ¿Sí? Y Simón Pedro, recuerden que Pedro pues, significa piedra, es una piedra, ¿sí? Le contestó, Señor, ¿a dónde quieres o con quién vamos a acudir? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A dónde crees? Tú tienes palabras de vida eterna, le dice a Jesucristo. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué dijo así Pedro? Pues porque se acuerdan que Pedro, una vez Jesucristo le dijo, tú dices esto porque no te lo dijo ningún ser humano. Eso viene del cielo, de Dios, de mi Padre. Y sí es cierto, porque cuando Jesucristo se transfiguró, sus ropas brillantes, y se apareció Moisés y Elías en la transfiguración. ¿Se acuerdan de eso? Estaba reunido ahí Simón, Pedro, Tiago mayor y Juan, su hermano, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, al que tengo las complacencias, escúchenme. Entonces Pedro escuchó eso y dijo, pues tú eres el Hijo de Dios. O sea, yo lo escuché. Nadie se lo dijo, nadie se lo contó, ningún chismoso. Por eso le dijo aquí, tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo, el Santo de Dios. Bueno,
Pues entonces nos damos cuenta que esta lectura, en primer lugar, que Pedro no hace milagros. Ningún apóstol hace milagros, ningún santo hace milagros. ¿Sí? Los milagros los hace Dios y tú le rezas y oras a alguna entidad divina, en este caso a algún apóstol, pues Dios te escucha y te lo concede si es para bien tuyo. Al igual cuando nosotros le pedimos a nuestra Santísima Madre algo, no es que nuestra Santísima Madre haga milagros, ¿no? Dios escucha esa petición que estás tú haciendo y si te conviene y es benéfico para ti, te lo va a dar. Lógico que el Señor no te va a conceder cosas equívocas ni malas para tu vida, ¿sí? ¿No? Definitivamente no. Entonces, pues eso que quede claro, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿no? El Señor me va a conceder esto, me va a dar esto, ¿sí? Se lo estoy pidiendo, Él dice que sí me lo va a dar en nombre de Él, ¿no? Pero pues, si quieres poder y te va a echar a perder tu vida, quieres dinero y te va a echar a perder tu vida, pues no. Entonces, bueno, pues vemos cómo aquí Pedro está llevando a cabo una actividad y donde nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, si ellos también lo van a abandonar y lo van a dejar, y pues Simón Pedro, nuestro primer papa, ¿sí? El que lo negó 3 veces, ¿sí? Es el que contesta, ¿sí? Nuestro primer papa, ¿sí? El que el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, ¿sí? El primer papa que tenemos hoy en día. Acuérdense que pues afortunadamente hoy ya tenemos un nuevo representante de la Iglesia Católica, el padre Roberto Francisco. Bueno, es León XIV, él se puso ese nombre, ¿no? Qué curioso que se cambien los nombres, ¿no? No les gustan sus nombres, que los fueron bautizados y se ponen otros. No es una ley, no es una regla, ellos se podían quedar con sus nombres, pero pues ellos se inventan, ¿no? Bueno, es cosa de ellos, es otra cosa. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la palabra de la institución de la iglesia hoy en día, otra cosa es la palabra de la iglesia primitiva que eran los apóstoles, y otra cosa es lo que nosotros aprendemos de conocer, amar y servir a Dios, porque nosotros somos la iglesia y tenemos al Espíritu Santo y tenemos los dones, y nuestro trabajo es hacer obras a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga.